Aquí tenemos otro ejercicio para redes de multifrecuencia. Tenemos aquí la fuente, aquí tenemos un capacitor, aquí tenemos un resistor, aquí tenemos otro capacitor y una bobina. El capacitor tiene un valor de 1 entre 250 faradios. El otro capacitor tiene un valor de 5 milifaradios. La bobina tiene un valor de 1/8 de Henry. La frecuencia angular omega propuesta es de 250 radianes por segundo. El resistor tiene un valor de 4 ohms. Aquí tenemos la fuente y entonces la fuente se comporta de acuerdo a la siguiente función. Tenemos E de T y tenemos, aquí está la gráfica. Aquí está, se comportaría así, acá, acá, y siendo que de aquí de acá acá es el primer periodo, de aquí a acá tendríamos el segundo periodo y así nos iríamos. Siendo que la línea recta que va de 0 a t en el dominio del tiempo, va en el eje de vertical que corresponde a la K de subida de voltaje, va de 2 a 4. De 2 a 4. Bien. Entonces, como la figura que se encuentra en el primer periodo nos puede representar a toda nuestra función periódica, me va a servir dicha función para poder obtener los coeficientes a subíndice 0, a subíndice n y b subíndice n. Entonces yo digo que tenemos que la e de t, la e subíndice 1 de t, que va a definir a esta primera línea recta, está definida por la expresión 2, porque por cada avance en el dominio del tiempo avanzamos 2 unidades en el de la subida de voltaje. Entonces 2 con respecto a t del periodo por t, más 2 porque esta línea intersecta el eje de la subida de voltaje en 2, más 2. Voy a comprobar que esta es la ecuación que me define esta línea recta. Y sería, para t igual a 0, tendría que tener un 2, y sería 2 por 0, 0 entre t, 0, 0 más 2, 2. Para t igual a t del tiempo igual a t del periodo, tendría que tener 4. Y sería t entre t, 1, 2 por 1, 2 más 2, 4. Muy bien. Ahora, si esta función se proyectara para t menor a 0, me daría cuenta que al doblar la gráfica en torno al eje de la subida de voltaje, los puntos del semiplano izquierdo y el semiplano derecho no coincidirían. Por lo tanto, esta función es impar donde an es igual a 0, no hay coeficientes a n. Donde A0 es igual en este caso a 3, porque el valor medio entre 2 y 4 es 3. Y recuerden, cuando tenemos una línea recta es fácil calcular. Sin embargo, cuando tengamos una curva, mejor lo hacen por la expresión para el cálculo por medio de la integral de A0. Ahora voy a obtener el coeficiente Bn. Sigamos. Entonces Bn es igual a 2 entre t del periodo de la integral de 0 a t de esta expresión, 2 entre t de más 2 del seno de n omega t de t. Y empezamos a hacer esta integral. Yo me doy cuenta que cuando multiplico el factor 2 por este, voy a obtener la integral del seno, siendo que la integral del seno nos da en la integral del coseno, y nosotros ya hemos visto, la integral del seno nos da el coseno, bueno, el menos coseno, y nosotros ya hemos visto por los ejercicios anteriores que un coseno de n omega t evaluada de 0 a t es 0, mientras que nosotros al multiplicar este factor por el de aquí, nos daría la integración por partes, donde la segunda parte donde la integral que resulta de la integración por partes de esta por esta, nos da igual a 0, porque tendríamos la integral del coseno, que nos daría un seno que evaluado de 0 t también es 0. Gracias a todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, nosotros sabemos
que esta integral nos da la primera parte de la integración, la primera parte de la integración por partes, que resulta de multiplicar esta expresión por esta y por esta. Y entonces tendríamos la integral del seno es menos 2 entre t menos t entre n omega del coseno de n 2pi, ya estoy utilizando la frecuencia angular omega en términos del periodo t, de t evaluada de 0 a t. Bien. Nosotros podemos rápidamente definir esta coeficiente por todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, que se comportan de manera similar. Yo ya sé que al evaluar esta expresión, porque lo hemos hecho en las anteriores ocasiones, ¿qué me da? Me da un menos t. Entonces tendríamos menos t, que se junta, que nos da menos t, sí, menos t, exacto, menos t. Entonces 2 entre t, por esta de aquí, por este 2 entre t, por este 2 entre t, por menos t del periodo entre n omega. Ahora sí, ya voy a definir al coeficiente b subíndice n, que es igual a, subíndice n, que es igual a 2 entre 2, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, entre t cuadrada, 4 entre t cuadrada, 4 entre t cuadrada, menos t entre n omega, menos t entre n omega, que es 2pi entre t, y esto es igual a 4 entre t cuadrada de menos t al cuadrado entre n 2pi, y esto es igual a b subíndice n de menos 2 entre n pi, menos 2 entre n pi. Y muy bien, ya sería todo, menos 2 entre n pi. Ya tengo los coeficientes, por lo tanto, la fuente de voltaje es igual a A0, que en este caso es 3, más la sumatoria desde n igual con 1 hacia este infinito de menos 2 entre n pi por el seno de n omega t. Y esto queda como e de t es igual a 3 más 3, esto sale, la constante sale, menos 2 entre pi de la sumatoria de n igual con 1 hacia este infinito de 1 entre pi del seno de n omega t. Y ahora voy a ver si no hay algún error. 3 menos pi. No hay error alguno. Y desarrollo los términos de esta expresión, que sería 3 y n. ¿Por qué le puse pi si es n? Aquí es n. N. Y sería 1 entre 1, 1 por este, menos 2 entre pi del seno de omega t. Luego sería n igual a 2, 2 entre 2, 1, menos 1 entre pi del seno de 2 omega t. Y luego sería menos 2 entre 3pi del seno de 3 omega t. Y así me iría. Falta algo. Y sería 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1. 1 entre 1, 1 por esta. Y luego sería 1 entre 2 menos pi. Luego, pues sí, ya todo está bien. Y ahora tengo de nuevo mi circuito y voy a analizarlo con respecto al primer término. El primer término me está sugiriendo una red de corriente directa donde la fuente tiene un valor de 3 volts. Entonces digo, valor de 3 volts. Y tengo un capacitor. Si se dan cuenta, la corriente para la corriente de la malla 1 es igual a 0, porque debido al capacitor que está inmediatamente al lado de la fuente,
en una red de corriente directa que responde al comportamiento donde la fuente de voltaje tiene un valor constante de 3 volts, se comporta dicho capacitor como un circuito abierto y entonces no hay corriente para nuestro primer término. Y subíndice 0, en ocasiones, ven que nosotros hemos manejado el término como I subíndice 1, en ocasiones lo van a ver como I subíndice 0 para relacionarlo con el coeficiente A subíndice 0. Ahora lo vamos a hacer así, nada más para que vean el cambio y se den cuenta que también se maneja de esta manera, la numeración. Y ahora voy a analizar mi circuito eléctrico con respecto al segundo elemento, que sería, voy a poner E subíndice 1 de T, que ese ya depende del tiempo, sería menos 2 entre pi del seno de omega t, y aplicando la relación entre los senoides y los números complejos, me daría menos 2 entre pi raíz cuadrada de 2 del cis de 0 grados. Y entonces la red eléctrica que yo tengo es fuente de voltaje, capacitor, resistor, bobina, y ahora tengo la fuente, es un índice 1 de T, capacitor. Como se ha sugerido una frecuencia angular omega de 250, y estos datos se los tienen que dar, entonces voy a obtener la impedancia de mi capacitor con omega de ese valor, porque aquí tenemos precisamente omega. Y sería, para el capacitor es 1 entre 250 y luego entre 1 entre 250, que pues me va a dar menos i. La impedancia de este capacitor es menos i, porque sería 1 entre 250 y 1 entre 250, menos i, ahí pasa arriba como negativo. Y luego, la impedancia del otro capacitor, que es de 5 milifaradios, sería 1 entre 250 entre 0.005, porque son 5 milifaradios la capacitancia, y sería 1 entre 250 entre 0.005 de 5 milifaradios, milis. Y esto me da 0.8. Y como la I pasa arriba, aquí sería menos 0.8 I. Y la impedancia de la bobina sería 20 por 1 octavo. Porque es I, la impedancia de la bobina es I por la frecuencia angular omega por la inductancia. Entonces sería 250 por 1 octavo. 200, porque la impedancia de la bobina es I por la frecuencia angular omega por la inductancia. Entonces sería 250 por 1 octavo. Y me da 31.25 I, la impedancia de esta bobina. Mientras que la impedancia del resistor es 4 ohms. 4 ohms. Y entonces tenemos la corriente circulante J1, la corriente circulante J2 y el sentido del resistor. Y ahora tenemos... la impedancia de la primera malla sería 1,1, 4 menos I. La impedancia de la segunda malla sería 4 más 4, 31.25 menos 0.8, 31.25 menos 0.8 sería 30.40 más 30.45 I más 30.45 I. Y ya tendríamos ahora 4 menos I más 4 y la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla número 2 sería menos 4, porque el resistor no coincide ni con J1 y no coincide ni con J2. Y ahora tenemos que la corriente circulante J1 es igual a... Aquí tendría la 1,1, la 2,2, la 1,2, la 2,1. Y sería 4 menos I. 4 menos I. Y 2,24 más 30.45 I. 30 más... Digo 4 más 4... Bueno, sí, permítanme. Nada, la voy a reescribir aquí abajo porque aquí ya sería J1
es igual, impedancia 1,1, aquí 4 menos i, en la otra esquina sería 4 más 30.45i, 4 más 30.45i, aquí serían menos 4 y menos 4, menos 4 y menos 4, checo rápidamente si no hay algún error. Y aquí voy a finalizar este video tutorial para que no sea un video tan largo y no tarde tanto tiempo en subirse. En el próximo video tutorial continúo con este ejercicio.